¿Qué pasaría si el mundo se encontrara de repente sin petróleo, sin gas, con ciudades del Golfo sumidas en la oscuridad, sin siquiera agua potable, porque las plantas desalinizadoras del mar han sido completamente destruidas? Esto no es una película de Hollywood, esta es la realidad que habría experimentado el mundo si no fuera por la intervención de 3 partes: China, Pakistán y el vicepresidente de Trump, J.D. Vance. Hoy les voy a revelar los detalles de la última hora en la que Estados Unidos se rindió ante las 10 condiciones iraníes. ¿Por qué intervino Pakistán y estas 3 partes? ¿Por qué los medios árabes ocultan esta verdad? ¿La verdad sobre la victoria estratégica aplastante de Irán? De todo esto hablaremos hoy, quédense con nosotros. La paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos hoy a este nuevo encuentro, si Dios quiere, de la serie de programas de opinión que siempre le dedicamos. Para seguir los últimos desarrollos de este conflicto global que vive la región de Medio Oriente entre Irán y la coalición de Epstein, hoy abordaremos un tema muy importante que trata exactamente sobre lo que está ocurriendo hoy en la región de Medio Oriente. Porque hoy, si revisamos los medios internacionales y debemos conocerlos para poder transmitirlos, veremos que hay mucho discurso, hay muchas tergiversaciones. Y en cuanto a los medios árabes, que hoy están bajo el control de los países del Golfo, ponen a un solo analista iraní frente a 4 o 5 analistas, todos en contra de Irán. Incluso algunos de ellos ya tienen el título de mentirosos. Peor aún, porque ha llegado a un nivel en el que intenta convencer al mundo árabe de que Irán es la que salió derrotada en esta guerra. Por eso, queridos espectadores, hoy, para que todos conozcan la verdad, debemos hablar de esta tregua. ¿Cómo llegó esta tregua? ¿Y por qué llegó esta tregua? ¿Y por qué fue Pakistán el país que intervino como mediador? Así que hoy, lo que es seguro y confirmado es que Estados Unidos realmente se involucró en esta guerra. Entró en un pantano del que era imposible salir con alguna victoria. Esta es una verdad que todos reconocen, incluso los propios estadounidenses lo admiten, por eso el presidente estadounidense Trump. Es decir, se arrepintió muchísimo de haberse metido en esta aventura iraní, que pensaba que terminaría en las primeras horas del inicio de esta guerra o durante los primeros 4 días. En cualquier caso, Trump desde hace tiempo solo busca alguna victoria, aunque sea una victoria ficticia, porque una victoria le permitiría retirarse de esta guerra con la cabeza en alto. Pero todos los intentos fracasaron. El último intento fue la operación de Isfahán, de la que hablamos en uno de los episodios anteriores y en la que Estados Unidos fracasó. Un fracaso total al intentar robar el uranio iraní. Aquí Trump se enfureció, ya no pudo controlarse, así que lanzó esta última amenaza, que claramente era una amenaza real. Estados Unidos realmente iba a destruir todas las instalaciones energéticas y la infraestructura en Irán, y aquí todos deben prestar atención, porque Irán es un país que no teme a estas amenazas. Irán tiene un principio: lo que le sucede a uno, le sucede a todos. Este es el principio que ha seguido desde el inicio de esta guerra. Cualquier destrucción total que ocurra en territorio iraní será respondida con una destrucción total en toda la región. O sea, lo que estás diciendo claramente es: o vivimos juntos en paz o nadie vivirá en paz. Trump estaba absolutamente decidido a detener esta guerra de cualquier manera. Y la última amenaza fue destruir las instalaciones energéticas y la infraestructura en Irán, lo que significa que la respuesta iraní en ese momento también habría sido destruir todas esas instalaciones energéticas e infraestructura para todos los países de la región, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait y así sucesivamente. Incluso Trump dijo que destruiría toda una civilización, es decir, que destruiría la civilización islámica en el Medio Oriente por completo, lo que significa que él sabe muy bien cómo sería la respuesta iraní. Y eso significa que el mundo entero entrará en una crisis energética que durará muchos años, una crisis de petróleo, una crisis de gas,
lo que significa que Irán entrará en una verdadera crisis. Pero también los países del Golfo estarán en esta crisis, y quizás en una crisis aún mayor que Irán, debido a que dependen en gran medida del agua desalinizada del mar, y al mismo tiempo esta crisis la sufrirá todo el mundo sin excepción. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pakistán intervino para evitar que ocurriera este escenario catastrófico. Aquí todos deben saber por qué Pakistán es quien está interviniendo en estos esfuerzos de mediación. ¿Por qué, por ejemplo, no vimos que esta mediación viniera de Qatar, de Omán, de Turquía o de cualquier otro país del mundo? ¿Por qué Pakistán? El secreto es que Pakistán tiene buenas relaciones con Estados Unidos y también tiene buenas relaciones con China. Pakistán es aliada militar de Estados Unidos y también es el principal socio de China. Así que el gobierno de Pakistán es un gobierno pro-estadounidense a ojos de todos, pero al mismo tiempo tiene grandes intereses con China, intereses más importantes estos intereses. Por ejemplo, en este conflicto que ocurre en Cachemira contra la India, aquí en este conflicto, Pakistán intervino como mediador para proteger los intereses de ambos, de Estados Unidos y de China al mismo tiempo. El escenario que se le venía encima a Trump iba a destruir los intereses de Estados Unidos en la región, es decir, a través de los países del Golfo, eso significa, y también iba a destruir los intereses de China en la región a través de Irán. O sea, ambos perderían los suministros de petróleo y perderían los ingresos de las inversiones en la región, todo se destruiría en la región. No habría realmente ningún ganador en este escenario. Por eso Pakistán intervino y aprovechó su buena relación con China y con Estados Unidos para convencer a ambos. Entonces Irán aquí se mantenía firme, no quería detener la guerra, o sea, para nada, porque ahora está en una posición de fuerza, en la posición del vencedor. Su economía en esta guerra se volvió mejor de lo que era antes de la guerra y estaba planeando una guerra de desgaste a largo plazo. Pero China intervino, convenció a Irán de ceder solo en este punto específico de la guerra, es decir, aceptar detener la guerra, aceptar la mediación pakistaní. Entonces, ¿qué hizo Irán? Dijo que ahora no tiene ningún inconveniente en detener esta guerra, pero puso estas 10 condiciones y se mantuvo firme en ellas, no cedió en absoluto durante las últimas horas antes de que terminara el plazo que fijó Trump. Porque tiene una convicción firme, sabe muy bien las capacidades que tiene y lo que puede hacer. Si Trump cometía esta imprudencia, entonces Trump tenía solo 2 opciones, no había una tercera. Y recuerda, o cumple esta amenaza de destruir Irán y por lo tanto destruir toda la región. Y en ese caso, el único beneficiado sería Rusia, que vendería su propio petróleo, o sea, a precios que superarían los $200 por barril, y durante muchos años, claro, o acepta estas condiciones iraníes. Trump, derrotado, estuvo esperando cualquier concesión de Irán hasta que solo quedó 1 hora en este plazo impuesto por Estados Unidos. En ese momento quien cedió fue Trump. Trump cedió y aceptó las 10 condiciones iraníes. Los informes internacionales señalaron que el vicepresidente de Trump, Jay Defense, fue quien jugó un papel para que Trump cediera a las demandas de Irán. O sea, presionó a Trump para que aceptara este acuerdo para proteger los intereses estadounidenses en la región, porque no era el momento. Irán ha demostrado que es un país fuerte en la región, que no se le puede derrotar de esta manera. No se le puede someter por completo, y que continuar la guerra cada vez más juega a favor de Irán. Y hoy G. Defense, para que todos lo sepan, G. Defense hoy se ha convertido en un héroe en Estados Unidos. Gracias a este paso que dio porque salvó la influencia y salvó los intereses estadounidenses en la región del Golfo, y tal vez ahora incluso ya empezó a perfilarse ante todos el próximo presidente estadounidense después de Trump. G. Defense es el próximo presidente. G. Defense hoy se está posicionando como el próximo presidente, o al menos el próximo candidato republicano, porque él estuvo en contra de esta guerra desde el principio, y resultó que estaba en lo correcto. Y al final, él fue quien la detuvo hoy, o sea, él es quien ahora está entrando en estas negociaciones, eso es exactamente lo que pasó.
La jugada de Pakistán al aprovechar su buena relación con Estados Unidos y con China, y Pakistán también entró en esta mediación, ¿por qué? ¿Para proteger sus intereses? También los intereses de Pakistán, o sea, para que todos sepan, no se trata solo del petróleo que viene de Arabia Saudita, no, para nada. En ese momento realmente entraría en una crisis grave. O sea, si este escenario ocurriera, su rival en la región, que es la India, probablemente conseguiría su petróleo principal de Rusia, pero Pakistán tendría dificultades para encontrar un proveedor de petróleo que no sea Arabia Saudita. Y cuando hablamos de Pakistán, estamos hablando de más de 250 millones de personas, o sea, una crisis energética grave. En ese momento Pakistán habría sufrido por eso, pero los intereses de Pakistán y lo que Pakistán temía era el estallido de una gran guerra regional en el Golfo. Exactamente, la gran preocupación que tenía era que Arabia Saudita entrara en esta guerra contra Irán, porque tiene un acuerdo de defensa mutua con Arabia Saudita, así que si Arabia Saudita entraba en esta guerra, Pakistán se vería obligada a entrar también para defender a Arabia Saudita. Y eso es lo que no quiere, porque ese escenario haría que Irán se acercara a la India y se convirtiera en aliada de la India. Estados Unidos, desde el comienzo de esta guerra, ha estado tratando de involucrar a los países de la región en esta guerra. Quiere fuerzas terrestres, y ya hablamos de eso, quiere fuerzas terrestres de uno de estos países que luchen contra Irán en su nombre. Y entre estos países que Estados Unidos deseaba que se involucraran en esta guerra están Arabia Saudita y Pakistán. Arabia Saudita tiene fuerzas compuestas por alrededor de 200.000 militares, eso obviamente no es suficiente, pero tiene una alianza con Pakistán, tiene un acuerdo de defensa mutua, y Pakistán tiene fuerzas compuestas por 600.000 militares, pero tiene la capacidad, y Pakistán tiene la capacidad de movilizar un gran número de soldados, un número de soldados que se cuenta por millones. Así que Pakistán era una candidata fuerte para los estadounidenses para entrar en esta guerra terrestre, ya que es una fuerza real sumamente peligrosa, tiene un número muy grande de aviones de combate, tanques y demás. Es realmente un ejército terrestre enorme, y dado que tiene una frontera terrestre directa con Irán que llega casi a 1000 kilómetros. Pero Pakistán, desde el inicio de esta guerra, se ha negado a involucrarse en ella, porque no es su guerra. La guerra fue planeada por Israel, y Pakistán tiene buenas relaciones con Irán. Entonces, ¿por qué habría de entrar? Y no tiene ningún problema con Irán, ya sea problemas fronterizos, ideológicos o de otro tipo. Pero si Trump hubiera llevado a cabo esa amenaza de destruir el sector energético y la infraestructura en la región, las cosas se habrían salido de control, o sea, todos habrían resultado afectados económicamente. Y si Arabia Saudita interviniera en ese momento, eso significaría que Pakistán tendría que intervenir también, y entonces veríamos una gran guerra mundial. Las cosas no se quedarían solo a nivel regional, porque India también podría intervenir, y tal vez incluso Afganistán e incluso Rusia, y así sucesivamente. Por lo tanto, Pakistán luchó contra el tiempo y entró en esta mediación para evitar que la situación se desarrollara hacia ese escenario catastrófico. Y hoy, si logra hacerlo, eso significará que Pakistán sumará muchos puntos a su favor. Es decir, a nivel mundial mejorará su reputación internacional, aumentará su influencia en la región como un país de paz, o sea, gracias a ella se detuvo esta guerra. Y tal vez incluso le otorguen el Premio Nobel de la Paz, o sea, pero el problema ahora no está en Estados Unidos y el problema ahora no está en Irán. El problema está en Israel, en Netanyahu, que rechaza cualquier paz en la región. Netanyahu, que planea romper cualquier acuerdo posible entre Irán y Estados Unidos. Y para eso utiliza la carta del Líbano y su control sobre Trump. Eso significa que las negociaciones serán difíciles y quizás imposibles, o sea, el acuerdo es muy frágil. En cualquier momento Irán podría volver a esas bases de la alianza Epstein otra vez. Irán está preparada para todos los escenarios, lista para esta guerra en todos los niveles, no tiene problema en continuar con ella. Y el arma más poderosa que tiene Irán hoy es el arma del estrecho de Hormuz. Esa arma es más poderosa que el arma nuclear. Así que veremos cómo serán estas negociaciones que por supuesto comenzarán dentro de unas pocas horas. No olviden suscribirse y dar like al video. Y que la paz, la misericordia y las bendiciones de Alá sean con ustedes. Hasta luego.